En esta mañana quiero compartirte unos versículos que están en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. No son muchos versículos, pero sé que el Señor va a obrar con esta palabra en tu vida y en tu corazón. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Hasta aquí son los versículos de la palabra. Y quiero comenzar por contarte un poquito acerca de esta palabra, del libro de Lamentaciones, del contexto histórico de alguna manera. Este libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías alrededor de 600 años antes de Cristo, 586 años más o menos antes de Cristo. Fue escrito en Jerusalén por el profeta Jeremías. Contiene 5 poemas, un poema por cada capítulo del libro, así que podés leerlo, repasarlo, es tremendo. Allí vas a encontrarte con que el profeta estaba haciéndose preguntas, estaba lamentándose por algunas cosas, preguntándole al Señor, esperando en Él. Este libro habla sobre la destrucción de Jerusalén por causa de la invasión de Babilonia y de su ejército. Y en estas palabras vamos a encontrarnos con que Jeremías expresa un doble dolor sobre lo que había pasado al pueblo de Israel. Por un lado, la destrucción y la desolación que le había ocurrido al pueblo a causa de la invasión de sus enemigos del pueblo de Babilonia. Pero también por el otro lado, el dolor era porque el profeta ya había advertido una y otra vez al pueblo que abandonaran sus malos caminos, que volvieran a Dios, que escucharan la voz de Dios que los estaba llamando. Sin embargo, ellos no quisieron oír, no prestaban atención y nunca hicieron caso. Entonces el dolor venía por lo que estaba pasando y también por lo que se podría haber evitado, por lo que Dios ya había dicho, por el mensaje que Dios ya les había enviado. Entonces, en el capítulo 3, que hoy estuvimos leyendo estos versículos del libro de Jeremías, a causa de sus preguntas, de derramar su corazón delante de Dios, viene la palabra del Señor. E inspirado por el poder del Espíritu Santo, entonces aparece como respuesta y en este libro y en estos versículos un soplo del Señor donde el Señor trae luz y esperanza a las palabras y a la vida del profeta y por medio de él del pueblo. En medio del trato duro y del proceso trae palabras de aliento. Es que el Señor siempre cuando vamos a Él nos va a infundir aliento, nos va a infundir fuerza. El Señor va a ayudarnos en el proceso a esperar en Él. El Señor va a traernos una mirada de esperanza. ¿Saben? La fidelidad y la misericordia de Dios de la que hablaban en estos pasajes es grande y su poder de restauración también. No sé cuántos creen en esto. Aunque estés pasando por dificultades hoy mismo, aunque a veces atravesando el dolor, la pérdida, la prueba o la enfermedad, nosotros como hijos de Dios nos abrazamos a sus promesas. Necesitamos permitirle que el Espíritu Santo nos ministre en nuestro interior para que nos infunda aliento y fortaleza y abrazar las promesas, la esperanza, reconocer la misericordia de Dios y su eterno amor, tanto en las circunstancias buenas como en las más difíciles. ¿Saben? Al profeta Jeremías se le puso un título o se lo llamaba de una manera determinada, se lo llamaba el profeta llorón.
Y puede parecer que este título o esta forma en que se lo nombraba puede parecer algo discriminativo o muchas veces incluso rebajante. Sin embargo, el llanto de Jeremías, su exposición de lo que él sentía en su interior, su llanto delante del Señor, el derramar el corazón, las preguntas que tenía, él las ponía todo frente al Señor. Llevaba todo lo que estaba en su interior y lo derramaba en el altar de Dios. Y dejando entonces de esta manera que el Señor lo ministre, que el Señor lo renueve, lo fortalezca, le traiga esperanza. Y este proceso es un ejemplo para nosotros los hijos de Dios. Es un ejemplo porque realmente muchas veces estamos atravesando las circunstancias y el proceso de fe y de restauración que vivimos nosotros, los hijos de Dios, está formado por todas estas cosas. Muchas veces la pregunta en medio de la dificultad, muchas veces la crisis de fe. ¿Saben? A veces nosotros pensamos o incluso se nos ha inculcado, venimos con este pensamiento, con esta reflexión, con este aprendizaje, que en el proceso no vamos a tener dolor o no podemos, como hijos de Dios, y si tenemos fe no podemos tener crisis de fe. Si somos verdaderos cristianos, y bueno, no podemos preguntar demasiado o no debemos llorar cuando sufrimos las pérdidas o no nos van a costar y no vamos a tener la situación difícil. Sin embargo, la palabra de Dios no nos enseña de esa manera. Recuerdo muchos hombres que Dios usó en una manera extraordinaria, que tuvieron distintos procesos, en los cuales siempre se vio la restauración del Señor. Pero tuvieron sus crisis de fe, tuvieron sus crisis y sus momentos de pérdida, de dificultad, de dolor, de errores, de mirar hacia atrás. Recordaba a Elías, quien en un momento determinado sintió temor por la amenaza de una mujer, luego se quería morir, se deprimió y se echó debajo de un enebro. También recuerdo a Pedro, que volvió hacia atrás, negó a Jesús 3 veces y en ambos casos el Señor vino con restauración. A Elías a traerle palabra, a alimentarlo, a decirle levántate, un largo camino te resta. A Pedro, cuando Jesús vino a buscarlo, porque lo amaba, porque quiero decirte que el Señor te ama, que el Señor me ama, lo restauró. Le preguntó, desdobló sus palabras, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque lo único que el Señor desea de nosotros es nuestro corazón, es nuestro amor. Y después de eso viene todo lo demás. Después del amor viene el apacienta mis ovejas. Después del amor viene la restauración. Después del amor viene la conjunción con el propósito. El Señor busca nuestro corazón. Siempre va a nuestro encuentro. Y cuando estamos atravesando el proceso y nuestras debilidades se ponen a flor de piel, cuando vivimos las situaciones, el Señor está ahí para restaurarnos, para irnos a buscar una y otra vez. Si ya dio su vida por nosotros, ¿cómo no hará también el resto de todas las cosas? Pensaba en Jesús mismo cuando estaba pasando por la cruz. Antes de eso, en Getsemaní, cuando estaba clamando al Padre, sus sudor caían al suelo en tierra como gotas de sangre. Y mientras estaba atravesando la cruz, sus palabras fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios estaba en ese momento, estaba la tierra, la humanidad en trabajo de parto para dar a luz una eterna salvación gloriosa para todos nosotros. Así a veces nosotros pensamos: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este proceso que estoy viviendo? ¿Por qué esta prueba?
¿no es cierto? Y no nos damos humanamente porque somos limitados, no conocemos todo. No nos damos muchas veces cuenta que Dios está concertando un plan perfecto para nuestras vidas. Que la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el futuro que estamos esperando. Que el Señor está trabajando en nuestra vida. Que en los momentos buenos como en los momentos difíciles el Señor está con nosotros. Que como decía la palabra, el amor de Dios nunca se acaba. Que el Señor viene una y otra vez con su misericordia a nosotros a restaurarnos y a buscarnos. Que no va a desecharnos porque tenemos sentimientos o porque pasemos las pruebas. Pero saben, Jeremías, ¿dónde derramó su corazón? Su corazón lo derramó delante del altar de Dios. Nosotros tenemos dónde ir, a dónde exponer nuestra pregunta, a dónde derramar nuestras lágrimas, a dónde abrir nuestro corazón, y es a los pies de Cristo. Qué tremendo es para aquel que no tiene dónde poner sus lágrimas, a quién acudir en el momento de dificultad y de necesidad. Si miramos estos primeros versículos, la palabra habla del fiel amor del Señor que nunca se acaba. Como te dije recién, Dios te ama. Y Dios te ama siempre. Muchas veces nosotros sentimos que Dios ya no nos ama, que nos ama menos, que nos ama diferente al otro. El sentir que Dios me ha abandonado, el abandono tiene que ver con el rechazo y el rechazo tiene que ver con la negación del amor. Sin embargo, ¿cómo vamos a pensar que Dios no nos ama o que nos niega el amor cuando Él hizo por cada uno de nosotros y por toda la humanidad el acto más grande de amor, de haber entregado lo más preciado, su unigénito, para que hallemos en Él y a través de Él, de la fe en Jesucristo, salvación, vida eterna, redención de nuestros pecados? Así que cuando vienen estos pensamientos de que Dios no me ama menos, ama más al otro, o me ha abandonado, nosotros necesitamos renunciar a ellos y sacar ese argumento, porque el desamor no viene de Dios, sino que son ideas que el enemigo quiere traer para que vos te dejes caer, para que bajes los brazos en lo espiritual, para que pierdas la fe. La palabra también decía, grande es su fidelidad. Y fidelidad tiene que ver con firmeza y constancia para cumplir las promesas. ¿Saben? El Señor ha tomado desde el principio la firme decisión de cumplir a través del tiempo sus promesas sobre nuestras vidas. Y digo a través del tiempo, y ese tiempo es durante toda nuestra vida, porque la constancia se demuestra a través del tiempo. Y el Señor trabaja con constancia, acompaña nuestra vida y ha tomado la firme decisión de cumplir sus promesas en nuestra vida. Pero nuestra parte es aferrarnos, creer, abrazar las promesas. Y esas promesas nos hacen seguir adelante, abrazando la palabra cuando estoy atravesando el momento difícil. Qué maravilloso es saber que el Señor ha decidido con firmeza cumplir sus promesas sobre tu vida, sobre mi vida. Si vos verdaderamente crees esto, decirle, sí, Señor, yo lo creo, me aferro a esta palabra, la tomo, la arrebato para mi vida. No voy a permitir que el enemigo me arranque la fe, que me enfríe espiritualmente, que me haga descreer de tus promesas. Una promesa es tú y tu casa serán salvos. Una promesa es yo te ayudaré, no te abandonaré, aunque te peines canas te cargaré. No sé, infinidad de promesas, no sé, hacelas pasar por tu mente. Ahora recordá alguna promesa, una palabra profética, una palabra de ministración que el Señor te haya dado en tu vida personal. Abrazate a ella, créela. Y si nosotros trabajamos en pos de esa palabra y la creemos con fe, entonces el Señor la llevará a su cumplimiento. Lo importante es mantenernos firmes y aferrados al Señor,
Porque ¿qué haríamos sin su misericordia? ¿Sí? La misericordia es la inclinación a mirar al que está con necesidad y ayudarlo en esa necesidad. Y el Señor se inclina a nosotros cuando estamos en necesidad y decide ayudarnos. Muchas veces ni nos damos cuenta, pero Dios está entretejiendo, elaborando un plan para nuestras vidas. Pensaba, cuando reflexionaba en el mensaje de la palabra de hoy, ¿qué hubiese sido de mi vida? Vos podés hacer lo mismo y pensar respecto a la tuya. Si el Señor no hubiese venido a mi encuentro en el camino de mi vida, ¿a dónde estaría mi matrimonio? ¿Cuántos años hubiera durado? Conociendo mi carácter, conociendo, no sé, mis debilidades. ¿No? Vos podés reflexionar. ¿Dónde estarías? ¿Qué camino, qué curso hubiera seguido tu vida? ¿No pensás que tal vez tu familia estaría desparramada, dividida, hubiese atravesado muerte? ¿De cuántas cosas nos libró Dios? Porque su misericordia es para siempre. Se renueva cada mañana sobre nosotros. Se renueva cada vez. ¿Saben? Las cosas han cambiado porque hemos sido transformados porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso, a todos aquellos que tal vez en este tiempo, ya que este es el mes de volver a casa y es el mes del Hijo Pródigo, queremos invitarte a que vuelvas a los brazos de papá. Hay un proceso que Dios quiere hacer en tu vida. Hay cambios y transformación que el Señor quiere traer, tanto en la vida de los que están volviendo a casa o que hoy se conectan por primera vez o que te llegó el link de la reunión y te la pusiste a ver y el Señor quiere hablar a tu vida y a tu corazón, porque tal vez hace tiempo que tu corazón está lejos de Dios, se ha enfriado, tal vez perdiste la fe. Lo que esté ocurriendo en tu corazón pueden ser infinidad de emociones, de sentimientos o de situaciones que estés atravesando. Tanto los que están lejos como nosotros que estamos dentro de la casa del Padre, que estamos también escuchando cada vez la palabra. Pero todos necesitamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, ministrados por la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, comienza en nosotros un proceso a través del Espíritu Santo que se llama regeneración. Dios debe transformarnos. A través de la regeneración somos transformados por el Espíritu Santo. Somos pulidos, somos, ¿no es cierto?, enseñados, cambiados. Dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y la traducción o lo que verdaderamente la implicancia significa esta palabra es que el que está en Cristo es una nueva creación. Es una creación, somos hechos nuevos, somos creados de nuevo a través de Cristo. ¿Y cómo somos creados? Bueno, en primer lugar, el Señor debe transformar nuestra mente. Por eso comienza mi encuentro con Cristo, mi encuentro con Dios a través del arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambio de mente, es un cambio total de dirección, desde donde estaba yendo hacia, cambio de dirección y comienzo a caminar hacia Dios, hacia sus propósitos, hacia su plan, hacia el reconocimiento de Dios en mi vida. El cambio de los pensamientos a través de Cristo. El trabajo sobre nuestra mente, la cobertura espiritual sobre nuestros pensamientos. Porque saben, si hay algo que el enemigo, como siempre digo, quiere trabajar es en los pensamientos. Porque sabe que por ahí es por donde se abren la mayor cantidad de puertas en lo espiritual a todas las áreas en nuestra vida. A través de los pensamientos se abre la puerta al pecado, al adulterio. Se abre la puerta a los malos pensamientos, a los pensamientos transversados. Se abre la puerta a la incredulidad, a la falta de fe, reflexionando en los pensamientos.
en pensamientos erróneos, incorrectos, que me alejan, que me separan de Dios. Los argumentos, las fortalezas se levantan en los pensamientos para poner un velo, para interferir en el pleno y verdadero conocimiento de Dios. Así que el Señor Jesús viene primero para trabajar en nuestros pensamientos, en nuestro presente. Y nuestro presente es hoy, pero mañana será un nuevo presente y es un presente continuo en el que el Señor tiene que trabajar, cambiar, moldear, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y para renovarnos tenemos que buscar su palabra, sus enseñanzas, la revelación de su espíritu. Cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir, como dice la palabra de Dios, la metanoia, la transformación de la mente y de los pensamientos. En segundo lugar, Dios va a revisar todo nuestro pasado, es decir, trabaja en nuestro presente, revisa nuestro pasado para traernos libertad de toda herencia espiritual corrompida. El Señor Jesús vino para romper con toda herencia generacional de maldad, con los pecados de nuestros antepasados que lo heredamos, así como heredamos el color de pelo, de ojos, el tono de voz, heredamos patrones de conductas que venimos arrastrando, aprendizajes erróneos, arrastramos herencias generacionales de pecado. Fíjense que los vicios, las adicciones se repiten en los padres, en los hijos, en los primos, en los sobrinos. Los adulterios, las fornicaciones, las mentiras compulsivas y tantas otras cosas que podemos nombrar y otras tantas que parecen más sutiles pero que se entremezclan en nuestra vida, como las omisiones, como las verdades a medias mezcladas con mentiras, los distanciamientos familiares y cuántas otras cosas a las que tal vez veníamos acostumbrados a vivir, pero que el Señor quiere cambiar y transformar con su poder, con su amor, con su misericordia. El Señor nos hace libres de ataduras y errores de nuestro pasado, de ese tiempo cuando vivíamos lejos del Señor, porque Él trabaja sobre nuestra historia. Él es el Dios de la historia de toda la humanidad y también el de la historia de nuestra vida. Y la historia de nuestra vida, una vez el pastor Néstor predicó, no lo recuerdo bien, pero ¿no? Como que el Señor es el guionista, ¿no? De nuestra historia. Dejémosle que Él escriba nuestra historia. Démosle ese lugar al Señor. El tercer punto, el Señor comienza a una obra de restauración donde hace nuevas todas las cosas. Y en ese proceso debemos pasar por momentos muchas veces de dolor, de dificultad y de prueba. Pero que si vos y yo permanecemos firmes, con la fe anclada en Cristo, puestos los ojos en el Señor y sabiendo que el Señor está conmigo en el proceso, entonces Él hace nuevas todas las cosas. Y esto nos da esperanza hacia el futuro, porque Dios trabaja en nuestro presente, en nuestra historia y en nuestro futuro, trayendo paz y un futuro de esperanza. Tengo planes de bien y no de mal para darle el futuro que ustedes están esperando, y estoy segura de que el futuro que vos esperás, como el que yo espero, es bien para mi familia, salvación para mis amados, hijos que crezcan en el Señor. Que Dios bendiga y prospere y traiga paz sobre mi mesa familiar, sobre la provisión cotidiana. Eso es lo que yo quiero ver en mi futuro. Eso es lo que vos querés ver en tu futuro. Así que si vos querés ver estas cosas en tu futuro, déjalo trabajar al Señor y anclate en la fe. Y que cuando vengan los vientos, que cuando vengan las olas, puedas confiar y descansar como Jesús, que en la barca dormía en medio de la tormenta porque sabía que era Dios el que lo protegía y conocía su autoridad. Así que este es el tiempo en el que vos puedas descansar y dejar trabajar al Señor para que Él te dé una mirada hacia el futuro llena de esperanza y de paz.
¿Cuántos necesitan esperanza en este tiempo? ¿Cuántos necesitan paz? Recibí de parte de Dios esa fortaleza en tus brazos, en tus manos, en tu corazón, para recibir la paz y esperanza, fortaleza del cielo. Es que necesitamos atravesar los procesos de nuestra vida de la mano del Señor, bajo su cuidado y su cobertura, bajo su amor y su protección. Y para esto necesito hoy aferrarme más que nunca al cuerpo de Cristo. No dejar de conectarme a la reunión, al discipulado. Buscar, orar, buscar su palabra, su presencia. Decirle: Señor, revelame tus propósitos. Hacé cosas nuevas, trabajá en mi interior, trabajá en mis pensamientos. Rompe, hoy sale a la luz todo lo que verdaderamente estaba en nuestro interior, y por causa de falta de tiempo, por no poder pensar, por correr todo el día, sale a la luz lo que verdaderamente está en nosotros. Incluso se ponen a flor de piel las heridas, se ponen a flor de piel las cosas en las que nuestro carácter tiene que ser modificado en este tiempo a causa del giro rotundo y del cambio de nuestra vida. Todo eso se pone de manifiesto. Y sabes que a veces lloramos y nos lamentamos y decimos: qué terrible es este tiempo. Pero vos y yo tenemos que aprovechar cada tiempo y decirle: Señor, ya que me doy cuenta que está esto en mi interior, que me está aflorando este carácter o estos sentimientos encontrados, o quiere aparecer la depresión, la soledad, bueno, trabaja en mí, limpiarme, saná mis heridas. De hecho, hoy vivimos también un tiempo donde todos queremos esquivar lo que no nos produce placer o bienestar. Pero los procesos difíciles y las pruebas son necesarios en la vida de todos nosotros, porque son lo que forjan nuestro carácter, y superadas esas pruebas, esas dificultades, nos hacen más fuertes y maduros espiritualmente. ¿Cuántos quieren ser más fuertes emocionalmente y maduros espiritualmente? Nos aferramos a su palabra y a sus promesas. Pasaremos las situaciones, pero el Señor está con nosotros. ¿Saben? Problemas tenemos todos. Yo tengo los míos, vos tendrás los tuyos. Y tenemos los mismos problemas, incluso que los incrédulos. Ahora vos podrás preguntarte: ¿y entonces qué diferencia hay entre yo, que estoy buscando de Dios, y un incrédulo? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Dice Romanos 8:28, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está la respuesta de la diferencia entre un hombre y una mujer de fe y un incrédulo. Que a los que aman a Dios, y eso es a nosotros que en Él hemos creído y estamos en Él, a los que aman a Dios, todo, y dice todo, lo bueno y lo malo, las situaciones, las circunstancias, las dificultades, todo nos ayuda para bien. Es decir, que la diferencia es el resultado, el producto final de lo que eso produjo en mi vida. Aquel que no cree en Dios termina devastado, destruido, deprimido, con los brazos caídos. Sin embargo, si nosotros nos anclamos a la fe y nos ponemos en las manos de Dios, entonces todos los procesos de nuestra vida nos van a dar un saldo positivo. Van a haber formado un carácter diferente, maduro. Nos van a ver fortalecidos. Vamos a poder haber visto la mano del Señor, cómo nos cubrió, nos cuidó en ese proceso. Y nos va a hacer reencontrar con ese llamado y con ese propósito de Dios. Esa es la gran diferencia. Que el Señor no te deja caer, que el Señor está en el proceso y que todo a los hijos de Dios nos ayuda para bien. Porque sin Dios hay despropósito, hay vacío, hay angustia. Hay dos cosas que ocurren cuando las personas pierden la fe o
o no, o dejan de creer en Dios, o se resisten, hay incredulidad. Comienzan a preguntarse al mirar a su alrededor, Dios no existe. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Acaso Dios es malo? ¿No está viendo lo que está pasando? Entonces, a causa de la fe, la desesperanza, de no ver posibilidades en el futuro, la persona se resigna, se deja caer y vienen las depresiones, viene la angustia, vienen las adicciones, viene el pecado, viene el abandono, la falta de fe, la resignación provoca ese abandono y no solo nos abandonamos incluso a nosotros mismos y nuestra persona en todos los aspectos, sino que también abandonamos a nuestra familia. No porque querramos, sino porque nuestro aparato emocional no nos permite ni levantarnos de la cama, a veces ni tener ganas de pegarnos un baño. Se pierde la esperanza de que haya un futuro diferente. Esas cosas pasan cuando no hay fe, cuando hay incredulidad. La otra cosa que ocurre es que las personas se rebelan contra Dios. Entonces se levantan en contra de Dios y sus propósitos. Abraza ideologías contrarias a la palabra de Dios. Hoy constantemente escuchamos en todas las áreas ideologías contrarias a la palabra de Dios. Ideologías políticas contrarias a la palabra de Dios, que oprimen al pobre, al necesitado cada vez más. Leyes contrarias a la palabra de Dios, leyes de muerte como la ley del aborto. Ideologías de género. La educación de nuestros hijos se ve impregnada por ideologías contrarias a la palabra de Dios, porque estas personas buscan arrastrar a ese agujero infinito y sin fin de la falta de fe a todos los que puedan para traer aún más oscuridad. Mas nosotros somos sal y somos luz. Y para los hijos de Dios hay un plan. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un plan, hay un propósito, que nada te haga perder la esperanza. Siempre hay algo mejor que está por venir. Decláralo, siempre hay algo mejor que está por venir, porque su amor no se agota. Él es fiel y es grande en misericordia. Y para cerrar, solamente quiero leerte un versículo. Estos de esos versículos que son hermosos, como yo digo siempre, para ponerlo en la cabecera de mi cama o pegarlo con un imán en la heladera y verlo cada vez que voy a abrir la heladera para hacer algo. Mirá, dice Isaías 37:31, y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. El remanente habla de los que quedaron, de los que se salvaron en este tiempo. Si el Señor, como decimos siempre, te permite y me permite atravesar esta pandemia, si el Señor nos puso en esta época de la humanidad, en estos años, en estos días, dice la palabra que no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. Y los que se salven, los que permanezcan, los que se queden firmes, los que guarden las promesas, los que les sigan creyendo a Dios, esos echarán de nuevo raíces por debajo, raíces profundas que se hundan en la tierra, que se extiendan por debajo, que den un árbol vigoroso, lleno de ramas donde se alberguen. Vengan a comer de ese fruto muchas personas. Raíces por abajo y fruto por arriba. En este año de rama fructífera, vos y yo, nosotros tenemos que permanecer. Si el Señor nos dio una palabra profética, la tenemos que abrazar. Si el Señor nos habló y entonces hemos creído en esa palabra, trabajemos en pos de ella. Hay algo que vos tenés que hacer, hay algo para Dios que tenés que hacer, hay algo para tu vida y para tu familia, hay una palabra que tenés que sembrar, hay una mano que tenés que extender, hay algo, hay un lugar del que te tenés que levantar, porque con los que permanezcan, con ese remanente que se salve, esos echarán raíces por debajo y fruto
por arriba. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Querés ser uno de ese remanente con el que Dios haga milagros, maravillas? Esos que permanezcan y que vuelvan a soñar de la mano de Dios, que vuelvan a tener raíces profundas, que se hundan en la tierra, que se afirmen aún en este tiempo donde parece que todo es volátil, errante, donde hay inestabilidad, inseguridad. El echar raíces profundas representa en lo espiritual todo lo contrario a eso y a todo lo que está dictando las voces que se levantan alrededor y la corriente de este mundo. Vos y yo estamos llamados a echar raíces profundas y a dar fruto por arriba. Y ese fruto viene a través del poder del Espíritu Santo en mí. No porque humanamente sea más fuerte, mejor o más capacitado o más inteligente. No hay otra cosa más que el poder del Espíritu Santo en tu interior, en mi interior. Dejar trabajar a Cristo en nuestro corazón. Aferrarnos a su palabra, a su promesa. Trabajar en pos de la palabra profética. Seguir adelante creyéndole a Dios. Seguir avanzando aún en medio de este tiempo para dar fruto por arriba. ¿Qué te parece si juntos oramos al Señor y comenzás ahí donde estás a pedirle: Señor, yo quiero pertenecer a ese remanente escogido. Señor Jesús, yo quiero echar raíces profundas aún en medio de mi desierto, aún en medio de mis circunstancias. Señor, yo venía buscándote y mi corazón estaba encendido y quiero que se encienda aún más porque quiero echar raíces profundas, raíces por debajo de la tierra. Tal vez nada ni nadie lo puede ver, pero el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, el poder de Cristo lo ve, está allí para darnos más fuerzas. Señor, ahí donde estás, empezá a decirle: no me quiero quedar igual. No quiero ser uno solo, Señor, yo quiero dar fruto, quiero tener fruto para que muchos puedan comer de él, para que mi familia pueda comer del fruto, para que en mi trabajo puedan comer del fruto, para que en mis estudios puedan comer del fruto. Señor, yo mismo quiero ser ese árbol plantado con raíces profundas, con un crecimiento que dé ese fruto que se multiplica al 100 por 1. Señor, te adoramos, te bendecimos y te honramos. Señor, exaltamos tu nombre y queremos pertenecer a ese grupo de remanente escogido con el cual vos vas a volver a traer sueños nuevos, vas a hacer cosas nuevas, vas a preparar un futuro especial. Señor, yo declaro que atravesaremos este tiempo unidos a tu voluntad, Señor, que nos aferramos a Cristo, que declaramos tu victoria, que tomamos la palabra profética, Señor, que hoy avanzamos en fe, Señor, puestos los ojos en Jesús. Señor, que tú estás preparando para nosotros un futuro especial. Declaro sobre el ministerio Acércate a Jesús y sobre la iglesia de Cristo un futuro especial. Que algo nuevo de parte de Dios se está gestando y aunque muchas veces sintamos que estamos pujando con dolores de parto, lo que vamos a dar a luz, Señor, va a ser milagro creativo, va a ser algo nuevo, diferente, donde va a haber fruto, donde va a haber gozo. Cuando permanecemos en ti va a haber restauración, se va a dejar ver tu poder y tu mano poderosa en el proceso. Lo declaramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos tu victoria, Padre amado. Amén, amén y amén. Así que si vos querés echar raíces por debajo y dar fruto por arriba, ponelo ahí. Toma esta palabra, aferrate a ella, declarala para tu vida y vas a salir en victoria.